Muy bien, damos inicio a la clase. Clasificación de los verbos. La clase anterior hablamos acerca de los accidentes gramaticales y del verbo, ¿no? Y ese tema sí estaba súper sencillo porque tú tenías ahí una forma de cómo analizarlos, en qué momento identificar el aspecto, el modo y todo eso, ¿no? Pero ahora en clasificación de verbos sí ya es un tema un poco complejo. ¿Por qué? Porque te puedes confundir entre uno y lo otro. De repente tú piensas que esto puede ser el verbo copulativo y esto puede ser el otro verbo, y de repente era al revés. Son verbos un poco confusos, pero hay que seguir ciertas reglas para que tú estés seguro de que se trata de cierto verbo. Por ejemplo, tenemos aquí los verbos copulativos y los no copulativos, o también llamados verbos predicativos, ¿de acuerdo? Puede ser copulativo o el contrario, porque aquí vamos a tener un enfrentamiento entre copulativo, a ver un ratito, verbo copulativo versus el verbo no copulativo o verbo predicativo, ¿ya? Verbo copulativo contra predicativo. Muy bien. Primero tenemos esos dos tipos de verbo y vamos a ver en qué se diferencia. Se supone que lo que hace este no hace el otro, ¿no? Por eso dice es lo contrario. Por eso ambos se enfrentan. Los verbos copulativos son fáciles de identificar por una sencilla razón, porque ya te lo están diciendo aquí, en esta lista. Ya te lo han colocado aquí en esta lista. Entonces, vamos a completar de la siguiente manera, o sea, vamos a analizarlos. Los verbos copulativos más comunes, los que siempre vas a encontrar en cualquier ejercicio, son tres: ser, estar o parecer. Estos son los verbos copulativos. Quiere decir que los verbos predicativos no tienen ser, estar o parecer, ni ninguno de los otros verbos. Entonces, esa es la diferencia entre un copulativo y un predicativo, que los copulativos necesariamente tienen que estar los verbos ser, estar, parecer. Y adicionalmente, quedar, resultar, permanecer, yacer, semejar, volverse, hacerse. Yacer es como decir estar, es estar, pero en las oraciones a veces te ponen yacer, ¿no? Yacen, yacieron, ¿no? Estaban, estuvieron, todo ello significa yacer. Todo eso te vas a dar cuenta aquí en los ejercicios, así que no te preocupes. Además de ello, los verbos copulativos tienen como función la unión entre el sujeto y el atributo. El atributo necesariamente puede ser un sustantivo, puede ser un adjetivo o puede ser, en todo caso, una frase, ¿no? Una frase adicional. Entonces tienes acá un sustantivo, tienes un adjetivo y tienes una frase, ¿de acuerdo? Muy bien. Ahora, empezamos con los ejemplos. Básicamente el esquema es sujeto más verbo copulativo y atributo. Entonces, esta formulita es la que vas a tener que emplear. El verbo copulativo. ¿Quién es el verbo copulativo? Ser, estar, parecer y todo esto que te viene después, ¿ya? Más el atributo, que puede ser un sustantivo, puede ser un adjetivo o puede ser una frase complementaria. Entonces, todo eso lo vamos a analizar ahora. ¿Qué más? El atributo indica una característica que viene a ser el núcleo del sujeto, ¿no? Indica una característica del núcleo del sujeto, o sea, una característica del sujeto, ¿cierto? El atributo es una característica del sujeto. Y obviamente el verbo copulativo viene a ser uno de estos: ser, estar o parecer, o todo lo que está aquí subrayado de negrita. ¿Qué más sabemos? Si la oración carece de predicado, el verbo no es copulativo. Quiere decir que todo verbo copulativo tiene un predicado que viene a ser ¿quién? El atributo. Es decir, que si tú le quitas el predicado a un verbo copulativo, no funciona, no significa nada, no te da la idea de algo, no sirve, la acción no sirve. No sabes qué están haciendo si es que no tienes el atributo, no sabes qué es y no sabes qué están haciendo, si es que no lo llevas acompañado de un atributo. Todo eso lo vamos a ver a continuación. Juana es doctora. Esta es nuestra oración de ejemplo. Recuerda que los verbos copulativos son ser, estar o parecer. Es. Primero identificamos el verbo. El verbo es es. ¿Qué tipo de verbo es es? Verbo copulativo, porque está dentro del verbo estar. Es estar, ¿no? Entonces, Juana es doctora. ¿Quién es el sujeto? El sujeto es Juana. ¿Y quién vendría a ser, en todo caso, el atributo? Recuerda que al costado
del verbo copulativo tiene que estar el atributo. Y el atributo puede ser un sustantivo, como en este caso, doctora, puede ser un adjetivo, por ejemplo, si yo digo Juana es feliz, ya está el adjetivo, ¿no? Entonces, de esa forma tú vas a poder identificar si estás ante un verbo copulativo. Ahora, quítale el atributo. Recuerda que todo verbo copulativo necesita de un complemento atributo, pero quítale el atributo y fíjate si la acción funciona. ¿Funciona la acción? Juana es. ¿Funciona? No funciona, porque es qué cosa, no sabes qué cosa es. Entonces, para los verbos copulativos es necesario, es obligatorio colocarle un complemento atributo que puede ser un sustantivo, puede ser un adjetivo o puede ser una frase complementaria. ¿De acuerdo? Entonces, por esa razón es que nosotros tenemos aquí el verbo copulativo. ¿No? Es verbo copulativo porque al costado está un sustantivo, está un adjetivo. Puede ser un sustantivo, un adjetivo, una frase complementaria. Y recuerda que este verbo, tanto ser, parecer, estar, quedar, resultar, no va a funcionar si es que tú no le agregas ese atributo. O sea, quítale el atributo. Juana es. Juana queda. ¿Queda qué cosa? Juana resulta. ¿Resulta qué cosa? Entonces, justamente por eso a este tipo de verbos se necesita un complemento atributo, que puede ser, ya te dije, un sustantivo, un adjetivo, una frase complementaria. Te lo vuelvo a repetir para que no te olvides, para que se te quede grabado. Entonces, ahí sí hemos identificado que es viene a ser verbo copulativo. Para que no te hagas bolas, o sea, para que no te hagas así revoloteo en tu mente, simplemente busca verbos copulativos que sean ser, estar, parecer o uno de estos, nada más. Si la oración tiene uno de estos verbos, entonces efectivamente estás ante un verbo copulativo, porque obviamente ninguna oración va a dejar solito al verbo copulativo, ¿no? Necesariamente va a añadirle un atributo. Entonces, ¿cuándo sabes que es un verbo copulativo? Cuando tiene ser, estar, parecer, quedar, cualquiera de los derivados de estos, ¿no? Simplemente que te menciono el atributo porque todo verbo copulativo tiene atributo, o sea, no puede funcionar sin el verbo atributo. Y además porque es diferente a su compañero. ¿A quién? Al verbo predicativo. Es diferente. O sea, sería todo lo contrario. Si aquí el verbo necesita obligatoriamente un complemento atributo, en el predicativo no lo necesita. O sea, de forma obligatoria no lo necesita. Puede llevarlo o no puede llevarlo y el mismo verbo me va a indicar qué acción se está realizando. En cambio, acá arriba, si yo digo Juana es, ¿puedo saber qué cosa es Juana o puedo saber qué está haciendo Juana? No, no lo puedo saber porque para eso necesito un complemento atributo. Pero en los verbos predicativos, sin necesidad del complemento atributo, simplemente con el verbo, que obviamente el verbo no va a ser, estar, parecer, quedar, no va a ser ninguno de estos verbos, obviamente, porque eso solamente le corresponde a los copulativos, sino que van a ser los otros verbos que nosotros conocemos. Obviamente, estos verbos nos dan ya una idea. ¿Que puede tener un complemento atributo? Sí, pero si tú le quitas el complemento atributo, de igual manera funciona. Por ejemplo, si tú dices, las flores del jardín renacen. ¿Quién es el verbo aquí? Renacen. Ya está. Y tú puedes añadirle un complemento a este verbo. No es necesario, si te das cuenta, las flores del jardín renacen. Y ya te ha dado la idea, las flores del jardín están empezando a florecer, ¿no? Esa es la idea que te da. Y no hay necesidad de aquí, de este verbo, añadirle al costado un complemento atributo, como por ejemplo, las flores del jardín renacen alegremente, ¿no? Podríamos colocarlo, ¿no? Las flores alegres. O las flores del jardín renacen relucientes, ¿no? No es necesario colocarle ese complemento, o sea, ese adjetivo o ese sustantivo o esa frase complementaria. No hay necesidad, porque hasta aquí ya lo entendiste todo. Las flores del jardín renacen, ya sabes qué acción están realizando las flores, están renaciendo. En cambio, a diferencia de esto, solo con un es, con un estar, con un ser, con un parecer, no es suficiente. Necesitas ese complemento atributo para poder darle sentido a los verbos copulativos porque estos verbos no tienen significado. En cambio, este verbo de aquí sí tiene significado, ¿no? De renacer, de florecer. Entonces, ahí estás ante un verbo que no es copulativo, porque no es ni ser, ni estar, ni parecer.
Tenemos, por ejemplo, amar, querer, soñar, saltar, jugar, caminar, leer, saber, etcétera, y muchos verbos más que obviamente no son los mismos de acá. Ahora pasamos a otro enfrentamiento más de verbos. Tenemos al transitivo y al intransitivo. ¿En qué se diferencian? En que el verbo transitivo posee objeto directo y los intransitivos no contienen objeto directo, ¿de acuerdo? Por ejemplo, tenemos aquí un verbo transitivo, o sea, para identificar el verbo transitivo necesito tener objeto directo. ¿Cómo voy a analizar, cómo voy a encontrar el objeto directo? De la siguiente manera, presta atención. Tienes aquí una oración. Primero tú tienes que fijarte en el verbo, siempre. Primero busca el verbo, porque obviamente estamos en el tema del verbo. Entonces lo primero que tú tienes que hacer es buscar el verbo. El poeta compone unos versos. El verbo aquí sería compone, ¿no? El núcleo del predicado viene a ser el verbo, la palabra compone. ¿Qué está al costado? O sea, ¿qué le sigue a compone? Le sigue la palabra unos versos. Unos versos, ¿qué cosa es? Tú tienes unos, artículo, versos, nombre, artículo más nombre, sustantivo. O sea, al costado de este verbo hay un sustantivo, unos versos. Este es el sustantivo. Generalmente, objeto directo son los sustantivos, ¿sí? Pero no es solamente con este criterio, no lo vas a añadir. O sea, si te piden analizar al ojo, podrías decir, ¿no? Que es un objeto directo. Pero siempre es necesario realizar el análisis porque puede haber por ahí ejercicios, puede haber por ahí que con el análisis no funcionan. Entonces es necesario hacer este pequeño análisis. Al costado del verbo está el sustantivo unos versos. Pero lo que yo necesito saber es que si unos versos tiene función de objeto directo o no. Eso es lo que yo quiero saber. ¿Cómo me voy a dar cuenta? Reemplazo a este sustantivo, o sea, al que está al costado del verbo, lo reemplazo por lo siguiente. Puede ser lo, puede ser los, puede ser la o puede ser las. ¿De acuerdo? Lo, la, los, las. Puedo reemplazar por cualquiera de ellos y eliminar unos versos. Entonces, unos versos, ¿qué cosa es? Los versos viene a ser masculino, ¿no? Entonces los, porque está en plural, los. Entonces, ese los tengo que reemplazarlo por unos versos. Entonces, ¿cómo podría ser? Recuerda que los tiene que estar antes del verbo. Entonces sería, el poeta los compone. Y ya está, mira, el poeta los compone. Este los, o sea, unos versos ha sido reemplazado por los. ¿Se puede reemplazar? Sí. ¿Tiene sentido la oración? ¿El poeta los compone? Sí tiene sentido. Como tiene sentido y he reemplazado unos versos por los y el sentido está correcto, entonces unos versos, ¿qué sería? Objeto directo. ¿Por qué? Porque se puede reemplazar por los. Unos versos es objeto directo porque se puede reemplazar por los. ¿Cómo se puede reemplazar por los? Entonces aquí tenemos el verbo transitivo. Hay verbo transitivo. Recuerda que hay verbo transitivo cuando nosotros tenemos objeto directo. Objeto directo, verbo transitivo. Muy bien. Por ejemplo, aquí hay un ejemplo de un verbo intransitivo. Presta atención. ¿Qué nos dice? Su actitud disgustó a los presentes. Primero vamos a ubicar el verbo, ¿cierto? La palabra disgustó. Este es el verbo. Ahora vamos a fijarnos qué hay a su costado. Está a los presentes. Generalmente el verbo intransitivo tú lo reconoces porque empieza con una preposición, en este caso a, ¿cierto? A los presentes, una preposición. En cambio, en el otro verbo, en el verbo transitivo, al costado, ¿quién está? Está un sustantivo, ¿no? Está un sustantivo. Entonces ahí tú te das cuenta, pero es necesario hacer este análisis, el de objeto directo, si no puede ser que no funcione. En cambio, aquí en el verbo intransitivo tú te das cuenta que acá hay una preposición. Su actitud disgustó a los presentes. Hay preposición. Pero también tienes que analizarlo, porque hay veces en las que la preposición es un objeto directo. Entonces, por eso es necesario analizarlo de esta forma. Vamos a analizar este intransitivo. Su actitud disgustó a los presentes. Su actitud disgustó a los presentes. Vamos a analizar. Vamos a reemplazar a los presentes por lo, las, los o la, ¿no? Vamos a reemplazarlo a ver si al momento de pronunciarlo
¿es correcto o me suena algo guachafo o me suena algo sin forma, ¿no? Si me suena bien, entonces sí es objeto directo, pero si no me suena bien, si me suena medio raro, entonces no estamos ante objeto directo. Ojo con eso. Por ejemplo, tú dices, su actitud disgustó a los presentes. Voy a reemplazar a los presentes por lo, ¿no? Porque los presentes masculino, entonces los, ¿no? Los. A ver, su actitud los disgustó. Los disgustó. Esa forma no es correcta, te aviso. Decir los disgustó no es correcto. Lo correcto sería les disgustó. ¿De acuerdo? Su actitud les disgustó. Esa sería la forma correcta. ¿Ya? Para que no piensen que sí, sí encaja con los. No se dice los, se dice les. Ya se dice les en este tipo de oraciones. Su actitud los disgustó, no, los disgustó no encaja. No, los disgustó a los presentes, no encaja pues. Les disgustó, sí. Les disgustó es lo correcto. O sea, a esto de acá se reemplaza por les. Y cuando tú reemplazas por les y encaja perfectamente con les, ya no es objeto directo, sino es objeto indirecto. Y entonces en el verbo intransitivo hay objeto indirecto, como también no lo puede haber, ¿no? O sea, es libre el intransitivo. Entonces te repito las reglas para que la tengas en cuenta. En el transitivo es necesario y obligatorio el objeto directo, ¿de acuerdo? En el transitivo. Pero en el intransitivo puede haber objeto indirecto, ¿sí? Puede haber objeto indirecto, como en el caso de les, porque objeto indirecto es cuando puedes reemplazarlo por le o puedes reemplazarlo por les, ¿ya? Eso es en el caso de objeto indirecto. Entonces te repito, en el intransitivo puede haber objeto indirecto, pero lo que sí no puede haber jamás es un objeto directo. O sea, ¿puede haber objeto indirecto o no puede haber objeto indirecto? O sea, normal. Sí o no puede haber objeto indirecto, lo que encuentres. Pero lo que sí nunca puede haber es objeto directo en el intransitivo. ¿De acuerdo? Entonces, esa sería la regla básica. A ver, ¿qué más? Dice, los pronombres átonos, me, te, se, nos, os, todos esos pronombres pueden funcionar tanto como objeto directo o como objeto indirecto. O sea, pueden cumplir las dos funciones. ¿Por qué? Porque tú puedes reemplazarlos de la siguiente manera. Mira, el organizador del evento me felicitó. Me felicitó. ¿No? Esto cuando tú te refieres a ti mismo. ¿No? Pero aquí lo puedes transformar para hablar de otra persona. Entonces, cuando hablas de otra persona, o sea, cuando, mejor dicho, esto, aquí tú estás hablando de ti mismo, ¿no? El organizador del evento me felicitó, ¿cierto? ¿Y a quién vas a reemplazar aquí? Al organizador del evento. O sea, aquí estás reemplazando al que está antes de este pronombre me, antes del pronombre me, no al que está antes del verbo. Bueno, en todo caso sí, ¿no? El que está felicitó y lo que está antes. Lo que está antes. No lo que está después, como en el caso de aquí, ¿no? Vas a reemplazar al que está después. Aquí, cuando tienes me, te, se, nos, os, reemplazas al que está antes del verbo, antes del verbo. O sea, ¿a quién vas a reemplazar? Al organizador del evento. Entonces, para reemplazar, ¿cómo sería? Lo felicitó. ¿Y este lo quién es? El organizador del evento. Lo felicitó. El organizador del evento. Lo es el organizador del evento. Ahora aquí, ella me dio su número. Ella me dio su número. ¿De acuerdo? ¿A quién vas a reemplazar? Te dije que cuando había me, te, senos, este tipo de pronombres, al que reemplazas es al que está antes del verbo, no al que está después, sino al que está antes. Entonces vamos a verificar quién está antes. Antes está ella, entonces voy a reemplazar a ella. ¿Cómo diría? Le dio su número telefónico, o sea, ella le dio su número telefónico. He reemplazado a ella por le dio su número telefónico. ¿Ya está? En el caso de estos pronombres, los reemplazas tanto por objeto directo, que vendría a ser en este caso de lo, y por objeto indirecto, que en este caso vendría a ser le, ¿no? Lo para directo y le para indirecto. Entonces, parece que sí, está un poquito complejo. Si no prestas atención o no analizas, se te va a dificultar. Simplemente para resumírtelo, para reemplazarlo, hacerte la vida más sencilla. Con respecto a los transitivos e intransitivos, simplemente acá estamos verificando quién tiene el objeto directo y quién tiene objeto indirecto, ¿no? El objeto directo le pertenece al verbo transitivo.
El objeto indirecto puede tenerlo el intransitivo, puede tenerlo o no puede tenerlo, no hay problema, puede haber o no puede haber, pero lo que sí nunca puede tener el intransitivo es objeto directo, porque si tiene objeto directo es transitivo, ¿de acuerdo? Ahora, en este caso, cuando te presentan este tipo de pronombres, los pronombres átonos, me, te, se, nos, os, todo esto, caso que no hay acá, si te das cuenta. En las oraciones de arriba no hay estos pronombres. Pero si hubiesen estos pronombres, ¿qué sucede? Funcionan como objeto directo o como objeto indirecto según tu análisis. Entonces, por eso tienes que hacer el análisis. Tú tienes acá, el organizador del evento me felicitó. Acá tienes la palabra felicitó. Primero ubicamos al verbo. El verbo es felicitó, ¿cierto? Y como tienes este pronombre al costado, este pronombre me, entonces este pronombre va a ser reemplazado por quién. O sea, aquí, en el caso de pronombre, vas a reemplazar el que está antes, no el que está después, como aquí, después del verbo. ¿No? Después del verbo es objeto directo. Aquí el objeto directo va a estar antes del verbo. ¿Por qué? Porque están estos pronombres. O sea, si están estos pronombres, tiene que estar antes del verbo. Pues tiene que estar antes del verbo. Entonces, aquí, ¿a quién vas a reemplazar? A me. Entonces, si reemplazas a me, ¿cómo dirías? Tú dirías acá, el organizador del evento lo felicitó. ¿No? Lo felicitó. Entonces, ¿a quién reemplaza lo? Reemplaza a el organizador del evento. Y en el caso de aquí, ¿no? En el caso de abajo, dio vendría a ser el verbo. Pero como tienes aquí pronombres átonos, como me, en este caso tienes me, entonces te das cuenta que puedes decir, le dio su número telefónico, porque no puedes decir lo dio su número telefónico, ¿cierto? No puedes decir lo dio su número telefónico. Entonces, aquí, ¿ante qué caso estás? Estás ante objeto indirecto porque solo puede ser, se conjuga bonito, o sea, no suena guachafo, no suena raro, no suena así feo, porque solamente se puede, no, dio no lleva tilde, dio no lleva tilde, se escribe así, no lleva tilde, ¿ya? A ver, ¿qué más tenemos? Se puede decir, le dio su número telefónico, claro. Entonces a ella lo reemplazas por le dio. A ella me lo reemplazas por le, o sea, a lo que está antes del verbo, no a lo que está después, como en el caso anterior, ¿no? Eso si tuvieses este tipo de pronombres. Muy bien, todo eso lo vamos a resolver, lo vamos a desarrollar cuando estemos en los ejercicios, así que no se preocupen que no les va a resultar difícil. Aunque son 15 preguntas, ¿no? Es bastante, ya, no importa. Pasamos al pronombre personal, perdón, pronombre que estoy hablando, al verbo personal y al verbo impersonal. Obviamente los verbos personales es cuando tienes a la persona ahí hablándote, pues, ¿no? Al verbo personal, en todo valga la redundancia. Posee sujeto expreso o tácito, dice, ¿no? O sea, puedes tener al verbo, pero tú sobreentiendes que imaginariamente ahí hay un pronombre. Por ejemplo, tenemos aquí, por el peso de los años se cayeron las casas de adobe. Si te das cuenta, esto está al revés, porque la forma correcta de una oración sería primero el sujeto, después el verbo y después el predicado. A ver, dale la vuelta y sería, las casas de adobe se cayeron por el peso de los años. Entonces, cayeron, la palabra cayeron, ¿a quién está haciendo referencia? A las casas de adobe. Entonces, obviamente, las casas de adobe, sujeto, cuando existe el sujeto expreso, en este caso el sujeto está aquí presente, estamos ante un verbo personal. Pero si no estuviera el sujeto y simplemente dijera, se cayeron por el peso de los años, se cayeron. Ya se sobreentiende que algo, ¿no? Que ellos, ¿no? Puede ser que ellos, en todo caso, o ellas ¿quiénes son? Las casas, ellas, las casas. Entonces, si dijera simplemente se cayeron por el peso de los años, se sobreentiende que la palabra ellas, el pronombre ellas, está ahí, ¿cierto? Está ahí imaginariamente. Entonces, ahí se expresa el sujeto tácito cuando imaginariamente, tanto tácito o expreso, mencionan al sujeto. Cuando hay, para resumírtelo, cuando hay sujeto, es un verbo personal. O sea, con todo esto te estoy diciendo que un verbo personal puede ser un transitivo, puede ser un predicativo, puede ser un copulativo. O sea, puede cumplir varias funciones. No hay ningún problema. No me vas a decir, ay, pero este también es personal, pero también es según la forma, también es intransitivo. Entonces, ¿qué es? ¿Personal o intransitivo? Pueden ser los dos. Si cumple ambas funciones, son los dos. Por ejemplo, si yo digo, las casas se cayeron por el peso de los años, ¿no? Se cayeron.
Entonces, ¿qué tipo de verbo puede ser? Entonces, realizo el análisis y me va a salir que no solamente es un personal, ¿no? Acá reconozco que es un personal porque tiene sujeto, pero me va a salir que de repente se cayeron, se las cayeron, no sale con se las cayeron, entonces esto debe ser un intransitivo, entonces no necesariamente solamente tiene que ser uno exclusivo, sino que hay ciertas reglas para la exclusividad y necesariamente si cumple las funciones, tanto para otro tipo de verbo, también puede tener dos funciones, así que no hay problema con ello. Pero sí, hay algunos verbos que tienen las funciones marcadas que no permiten otra función en otro, entonces ahí tú te vas dando cuenta a qué verbo se refiere. O sea, hasta el momento todos los verbos serían personales, pues todos los que hemos visto anteriormente, porque todos tienen sujeto, ¿no? Entonces con eso te digo que pueden tener doble función. Esos son los personales. Ahora, los impersonales sí son los que no presentan sujeto. O sea, esto se puede encontrar en los fenómenos de la naturaleza. Por ejemplo, llover, garuar, nevar, ¿no? Llovió, llovió mucho. Ahí no hay sujeto, porque tú no dices él llovió mucho, ninguna persona llueve. No puedes decir ella llovió mucho. Entonces, por eso este tipo de verbos vienen a ser los impersonales, los que se presentan como fenómenos de la naturaleza. Y no solamente eso, sino los verbos que tienen la forma de haber y de hacer cuando no haya un sujeto ni tácito ni expreso. Por ejemplo, hubo muchas dificultades. Este es del verbo haber. Está hablándote de forma general. No te dice él hubo muchas dificultades. Ellos hubo muchas dificultades. No encaja. No encaja con un sujeto tácito ni con un sujeto expreso. No encaja. Entonces, significa que carece de sujeto. Cuando no tienen sujeto, estamos hablando de verbos impersonales. Ahora pasamos a los verbos pronominales. ¿Quiénes son los verbos pronominales? Son los reflexivos, los recíprocos y los cuasirreflejos. A ver, hubo muchas dificultades con él. Si la oración dice, hubo muchas dificultades con él, ¿qué habría ahí? Ahí hay en esa oración tú encuentras pronombre, hay sujeto, hubo muchas dificultades con él, porque tú puedes voltearlo, ¿cierto? Decía, él hubo muchas dificultades, no sale, pero si tú dices, hubo muchas dificultades con él, o sea, él ha tenido dificultades, entonces aquí sí está, ahí sí está. Pero si no te menciona ese plus, porque el plus no viene, él hubo muchas dificultades, ese plus que tú me estás diciendo, Lady Saavedra, viene con una preposición. ¿Y la preposición quién es? Con él, porque no vas a decir hubo muchas dificultades él. Tú me has dicho hubo muchas dificultades con él. Ahí recién hay sujeto. Ahí recién. Pero si no, no hay, pues. No hay. Por ningún lado. A ver, entonces pasamos al verbo reflexivo. ¿Qué es un verbo reflexivo? Cuando la acción que tú realizas recae en ti mismo. Lo que tú mismo haces recae en tu propia persona. Y obviamente aquí necesariamente para los ejercicios tienen que estar los siguientes pronombres. Me, te, se, nos o se. Tienen que estar estos pronombres. Entonces ahí tú vas descartando, allá, no puede ser ni transitivo, no puede ser copulativo, no puede ser ninguno de ellos. Exclusivamente para los pronominales está me, te, se, nos, os, los cuales son reflexivo, cuasirreflejo y recíproco. Entonces, en los reflexivos te dije que la acción que realiza el sujeto recae en sí mismo, ¿no? Por ejemplo, cuando tenemos me, tú tienes que acompañarlo imaginariamente con a mí mismo. Cuando tienes te, a ti mismo. Cuando tienes se, a sí mismo. Cuando tienes nos, a nosotros mismos, ¿no? Y así. A ver, por ejemplo, tenemos aquí, a ver, el vecino se afeita. A ver, el vecino está realizando la acción de afeitarse, de afeitar, la acción de afeitar, pero esa acción de afeitar, ¿en quién recae? ¿Para quién es esa acción de afeitar? Para él mismo, ¿cierto? El vecino se afeita. Entonces tú tienes que acompañarlo, cuando tienes aquí una C, tienes que acompañarlo aquí al costado con a sí mismo. Y si encaja perfectamente, entonces estás ante un verbo reflexivo. El vecino se afeita y mentalmente, ¿no? A sí mismo. Allá sí encaja correctamente. Entonces es un verbo reflexivo, porque se funciona como ¿qué? Como objeto directo, en lo mismo que vimos aquí anteriormente, ¿no? Como objeto directo. Muy bien, ¿qué más tenemos? A ver, a ver, a ver, a ver. Ya. Luego tenemos el cuasi reflejo.
En el cuasi reflejo, la acción que tú realices o la acción que realice una persona no va a recaer sobre sí misma o sobre ti misma, sino va a recaer hacia otro lado, pero tiene me, te, se, nos, o se, o sea, tiene estos pronombres. Para los pronombres, a ver, ¿qué me dicen? En cada horario tengo que ver si encaja con a sí mismo. Sí, tienes que ver que encaje con a sí mismo. Ujú, sí, en cada oración tienes que ver que encaje con a sí mismo. Si encaja correctamente, estás ante un reflexivo. Si no encaja con eso, entonces no es un reflexivo, puede ser un cuasirreflejo. El cuasirreflejo, mira, estos tres son pronominales, el reflexivo, el cuasirreflejo y el recíproco. O sea que estos tres siempre van a jugar con me, te, se, nos, os, se. Siempre van a jugar con esto. O sea, si tú encuentras, por ejemplo, ella se cae, tú encuentras esta oración, descarta que sea, no puede ser un copulativo, no puede ser un transitivo, no puede ser un predicativo, no puede ser ninguno. Lo único que puede ser, porque tiene acá el pronombre se, es o un cuasirreflejo, un reflexivo o puede ser un recíproco. Con eso vas descartando alternativas. Entonces, tú tienes, por ejemplo, ella se cae. Recuerda que los cuasirreflejos se hacen también acciones involuntarias. Al momento de caerte, ¿lo haces voluntariamente? O sea, ¿tú realizas la acción de caerte a propósito? No, es involuntaria. Entonces ahí tenemos un verbo de forma cuasirrefleja. Además que acá no puedes decir, ella se cae a sí misma. ¿Cómo es eso? Encaja, ella se cae a sí misma. ¿Cómo es eso que se va a caer a sí misma? Ella hace la acción de caerse a sí misma, o sea, ella se cae a propósito, no encaja. ¿Te das cuenta? Cuando el se no encaja con el a sí mismo, entonces estás ante un cuasirreflejo, ¿no? Cuando este tipo de pronombres no encaja con a sí mismo, entonces es un cuasirreflejo. Por ejemplo, tú te alegras, ¿no? Tú tienes aquí, tú te alegras a ti mismo. ¿Cómo te alegras a ti mismo? Se supone que si tú te alegras es porque te alegras de algo, ¿no? De algo. Entonces no puede ser tú te alegras a ti mismo. Como tú te das alegría a ti mismo, esa, si bien es cierto, en un sentido subjetivo se podría entender, ¿no? Tú mismo te alegras, pero ¿por qué? Por algo, pues, por algo. Entonces, tú te alegras, como es, también es cuasi reflejo. Además, tú te alegras, tú te ríes, es una acción involuntaria, ¿no? Porque tú te alegras a propósito, no te alegras por algo, ¿cierto? No es a propósito, no lo haces a propósito, sino porque sucede algo que te causa alegría. Entonces ahí estamos ante un cuasi reflejo, porque tú te alegras a ti mismo, encaja, tú te alegras a ti mismo. Los sentimientos no los puedes hacer tú para ti mismo, solo las acciones. Entonces ahí básicamente para cuasi reflejo tienes acciones involuntarias, tienes sentimientos y recuerda que recaen sobre otro ángulo, ¿no? Sobre otra perspectiva, no pueden recaer sobre ti mismo. ¿De acuerdo? Entonces, en cuasirreflejos tienes acciones involuntarias y tienes acciones de sentimientos, ¿no? Verbos de acciones sentimentales. Eso es lo que tú vas a tener dentro de los cuasirreflejos. ¿Qué más? Recíproco. Para el recíproco sí es un poco fácil distinguirlo de los demás porque el recíproco necesariamente necesita dos personas. Necesita dos personas. Es necesario dos personas. No, con una sola persona no va a funcionar. En singular no funciona el recíproco. Funciona con dos o más. Entonces, por eso tenemos los siguientes pronominales. Nos, os y se, ¿no? Tenemos estos que funcionan con los plurales. Por ejemplo, ellos, aquí en ellos ya te da la idea de que son varios, que no es uno. Ellos se abrazan. Recuerda que aquí puedes acompañarlo en el recíproco por la palabra mutuamente, en tu imaginación, ¿no? En tu mente. Ellos se abrazan mutuamente. ¿Encaja? Sí. Pero tienes que darte cuenta que la reciprocidad es lo que tú das, tú recibes de la otra persona. O sea, tú le das eso a él y él te lo da a ti. De esa forma tiene que estar la oración. Ellos se abrazan. ¿Cómo es la composición de un abrazo? Tú abrazas a una persona y esa persona también te abraza. Entonces es recíproco, es mutuo. Ante eso, estamos ante el verbo obviamente recíproco, ¿no? Porque se da una reciprocidad. Tú haces la acción para otra persona y esa acción y esa persona hace la misma acción para ti, o sea, das y recibes. Eso es verbo recíproco. ¿Ya? Y obviamente tiene que estar, el verbo recíproco tiene que ser entre dos personas, no tiene que ser entre dos. Si no es entre dos, no puede ser recíproco, porque si no, ¿de quién recibes o a quién se lo das? Tú y yo, dos personas,
nos dictamos claves, o sea, tú y yo nos dictamos las claves, ¿no? Ahí los que están copiando en los exámenes, nos dictamos las claves. Tú me dictas la clave y yo te dicto otra clave, ¿cierto? Es recíproco. Tú me pasas la respuesta de las 5 y yo te paso la respuesta de las 6. Es mutuo. Ambos estamos realizando las mismas acciones. Tanto yo lo hago para ti y tú lo haces para mí. Entonces, efectivamente, aquí también estamos ante verbo recíproco. Recíproco, ¿ya? A eso se refiere. Muy bien, ahora pasamos a los personales impersonales, creo que ya lo hemos visto, ¿no? ¿Sí? Ujú. Personales impersonales. Sí, solo que acá se está repitiendo. Se está repitiendo, entonces vamos a pasar a las preguntas, ¿ya? Tenemos pocos minutos y son 15 preguntas todavía. En los otros salones, en tercero o cuarto, habían 8 preguntas nada más. Y con ustedes hay 15. Ya, no importa, vamos a resolver. A ver, la 1. La oración reclámaselo. A ver, un ratito. Ya, pasamos a la oración. La oración reclámaselo tiene verbo con objeto respectivamente. ¿Qué tipo de verbo? Mira, reclámaselo. Tiene acá, el verbo en sí es reclama, ¿cierto? El verbo es reclama, reclamar. Pero aquí le han añadido pronombres, le han añadido este tipo de pronombres, ¿no? Como se, el pronombre se y lo, ¿no? Se, lo. Eso es lo que le han añadido. A ver, estoy aceptando ahí, algunos salen, entran, estoy aceptándolos. La oración, reclámaselo. Tiene verbo con objeto respectivamente de qué? De objeto indirecto y objeto directo, ¿no? Porque puede funcionar para ambos cuando tiene esta terminación, cuando tienen pronombres después del verbo, como reclámaselo, díselo, dímelo, ¿qué más? Cómpraselo, ya, ese tipo de verbos tienen objeto directo e indirecto al mismo tiempo, ¿de acuerdo? Este tipo de verbos, o sea, añadiéndole a los verbos estos pronombres, te da la idea de que tienen este objeto directo e indirecto a la vez. Muy bien. Ahora pasamos a la pregunta 2. Todo verbo intransitivo lleva como complemento, ¿qué cosa? Los verbos intransitivos llevan como complemento. A ver, aquí para que retomemos ese punto, vamos a ir a donde los verbos intransitivos. Dice, ¿qué cosa tienen como, qué cosa tienen adicionalmente los intransitivos? A ver. Yo dije que tenían objeto indirecto, sí, pero no necesariamente. O sea, puede tener objeto indirecto como no puede tener objeto indirecto, pero ¿qué cosa tienen siempre? Tienen un complemento circunstancial. Puede ser, en este caso, complemento circunstancial de agente, porque acá dice los presentes, este es el agente. Si dijera, su actitud disgustó a todo México, por ejemplo, entonces, ¿México qué cosa es? Lugar, complemento circunstancial de lugar, complemento circunstancial de tiempo, complemento circunstancial, por ejemplo, su actitud me disgustó a la medianoche, complemento circunstancial de tiempo. Entonces, ¿qué tienen adicionalmente? ¿Qué tienen siempre los verbos intransitivos? Tienen complementos circunstanciales. Puede ser agente, de modo, de tiempo, de lugar. Eso es lo que tienen al costado. O sea, no necesariamente son objetos indirectos. ¿De acuerdo? Por eso te digo, que puede tener objeto indirecto, sí. Puede no tener objeto indirecto, sí, pero lo que siempre tiene un verbo intransitivo son complementos circunstanciales. Es todo lo que tienes ahí, todo esto, complemento circunstancial, pero lo que nunca va a tener un verbo intransitivo es objeto directo. Entonces, respondemos esta pregunta. Todo verbo intransitivo lleva como complemento, la clave correcta sería la A, una circunstancial. Y ya sabes que en la circunstancial de agente, circunstancial de todo ello, ¿no? Circunstancial de agente, de lugar, de tiempo, de modo, todo eso que acompaña al intransitivo se le conoce como circunstancial. ¿Ya? Muy bien, entonces la clave correcta era la A. Eso no lo había explicado, por eso lo estoy explicando ahora en la parte de los ejercicios. ¿Qué oración no presenta verbo copulativo? Y esto sí va a ir para ustedes. Esperen que ahorita voy a indicar cómo van a responderlo. Yo voy a colocar la palabra ya y a partir de ya empiezan las respuestas y solamente voy a hablar de los 3 primeros que me han enviado, ¿ya?
A ver, entonces empezamos 1, 2, 3, ya. Pueden responder. A ver, tenemos a Guevara Naís, a Yacila y a Lady Saavedra. Ya, los tres primeros, ya está. Guevara me dice la D, Yacila me dice la E y Saavedra me dice la A. Parece que nadie ha coincidido. Entonces, ¿por qué será? Vamos a analizarlo. ¿Qué oración no presenta verbo copulativo? ¿Quién tenía la respuesta correcta o de repente ninguno tenía la respuesta? Vamos a analizarla. Anduvo muy triste por la calle. Para que haya verbo copulativo, recuerda, tiene que estar ser, estar o parecer. Tiene que estar uno de esos verbos, nada más. A ver, o los anteriormente mencionados. Y anduvo no era uno de ellos. A ver, anduvo muy triste por la calle. Él anduvo muy triste por la calle, ¿cierto? Entonces, esto vendría a ser un verbo personal, porque él está en tácito, ¿no? Él anduvo muy triste por la calle. Y efectivamente acá estamos ante un verbo personal, verbo personal. A ver, ¿qué más tenemos? Acá, ¿hay verbo copulativo? ¿Hay verbo copulativo? No, porque anduvo, ¿qué cosa es? Anduvo no es copulativo. Copulativo es ser, estar, parecer y hacer, resultar, todo lo que tenían ustedes anteriormente en su libro. Ahora aquí, devolver. Eso fue la solución. ¿Qué tenemos aquí? Devolver. Eso fue la solución. Acá tenemos fue. Fue. Fue es el pasado del verbo ser, ¿no? Fue ser, verbo ser. Entonces acá tenemos copulativo por el fue. Seguro tú te has fijado aquí en devolver, pero devolver aquí no cumple función de verbo, porque agrégale el artículo el devolver. Y el devolver, ese verbo devolver, ¿en qué se convierte? En sustantivo. El hecho de devolver, o sea, el devolver, eso fue la solución, ¿no? Devolver fue la solución. Entonces aquí el verbo es fue, porque viene del verbo ser. Entonces aquí no, esta no puede ser la respuesta porque aquí hay un copulativo y te está pidiendo quién no es copulativo. A ver, vamos a, acá me dicen, anduvo no hace referencia a estuvo, no. Estuvo es estar, anduvo es andar, caminar. No es lo mismo, ¿te das cuenta? A ver, parece medio asustada. Ya pues, parece. ¿Parece es copulativo? Sí, ser, estar, parecer, ¿no? Entonces fue, parece, copulativo. Por lo tanto, estas no pueden ser las respuestas. Eso estuvo difícil. Estuvo, estar, verbo estar, copulativo. Eulogio quedó estupefacto con la noticia. Quedó, quedar, observa, quedar. ¿Quedar qué cosa era? Vamos a analizar acá en la parte superior para que se den cuenta de qué estoy hablando. Los verbos copulativos. Ser, estar, parecer, quedar, quedar, resultar, permanecer, yacer, semejar, asemejar, volverse, hacerse. ¿Ya? Entonces, ¿ante qué tipo de verbo estamos cuando aquí tenemos quedó? Copulativo. Entonces, ¿quiénes son copulativos? Fue copulativo porque es el pasado del verbo ser, ¿no? Él fue, ¿no? Yo soy un doctor. Él fue un doctor, ¿ya ves? Es el pasado de ser. Fue copulativo, parece copulativo, estuvo copulativo, quedó de quedar copulativo. ¿Quién no es copulativo? Anduvo, porque anduvo es de andar y andar no es copulativo. Entonces la clave correcta, ¿quién es? La A. La 3 estaba súper fácil, no sé por qué se han demorado o por qué no me han dado las respuestas correctas. Estaba más fácil que cualquier otra cosa. Simplemente identificabas quiénes son copulativos y los copulativos obviamente no son la respuesta. La respuesta sería un verbo que no es copulativo. En este caso, anduvo no es copulativo. Vamos con la 4. ¿Qué oración presenta verbo impersonal? A ver, vamos a... Todavía no he colocado la ya. Esperen. Ahorita lo coloco. 1, 2, ya. Alto, alto, alto. Ya tenemos a los tres primeros. Diana Tiburcio, la D. Yacila, la D. Marquina, la C. También acá hay una diferencia. Hay dos personas que coinciden y hay uno que me está diciendo otra clave. Vamos a analizarla. El impersonal, ¿se acuerdan? El impersonal es cuando teníamos un verbo que hacía referencia a un fenómeno de la naturaleza, como llover, garuar, nevar, entre otros, ¿no? Entre otros que de repente no los tenemos todavía, pero conforme vamos desarrollando, de repente los encontramos. Ahora, también teníamos las formas de haber y de hacer siempre en cuando no tengan un pronombre,
siempre en cuando no puedas reemplazarlos por un pronombre, no puedes colocarle un pronombre imaginario, ¿no? Un sujeto tácito. O sea, los impersonales no tienen sujeto. Devolverá unos libros. Tú puedes decir, él devolverá unos libros. Sí se puede. Él devolverá unos libros. Ella devolverá unos libros. Entonces, esto no es impersonal porque el sujeto está de forma tácita. La B. Tomé de ellas lo mejor. Yo tomé. Yo, pronombre. Entonces, es personal, no es impersonal. El sujeto está tácito aquí. A veces le da por volverla a buscar. ¿A quién? A él, pues. ¿A quién más? A veces a él, porque acá le es a él, a veces a él le da por volverla a buscar. Entonces también estamos ante un sujeto tácito. Aquí, hubo la gran necesidad de contar con él. Ah, ya, esto es lo que me estabas preguntando, ¿no? A ver, vamos a analizarlo un ratito. ¿Qué pregunta es? Es la 4, ¿no? Hubo la gran necesidad de contar con él. Ah, ya entendí esta parte, ¿no? Es que es necesario tenerlo dentro del contexto de una pregunta, si no, esto puede interpretarse de muchas maneras. Ahora, hubo la gran necesidad de contar con él. Ya, si bien es cierto, aquí está él. Fíjate bien, ¿ah? Fíjate, ¿ah? Porque ya encontré el análisis correcto para esto. Ahí su compañera que me estaba preguntando anteriormente. Fíjense bien. Hubo la gran necesidad de contar con él. Este con él, que está acompañado por esta preposición, ¿de acuerdo? Te indica que esta es el enlace. Este es el enlace. Hubo la gran necesidad de contar con él. Este es un enlace, o sea, este hubo, que vendría a ser en todo caso el verbo principal, hubo, no puede ser pues sujeto, no puede tener sujeto, porque aquí antes no dice, él hubo la gran necesidad de contar con él. Y este contar con él es como si yo dijera, hubo la gran necesidad de contar números, algo así, ¿no? Es lo mismo, hubo la gran necesidad de contar números. O sea, con esto te estoy explicando que necesariamente tiene que haber un sujeto imaginario aquí antes del verbo. Entonces me corrijo lo que te dije anteriormente, sino que no lo había visto en este contexto, pero ahora sí, analizándolo, me doy cuenta de que este él no es el pronombre, es un pronombre, sí, pero no le corresponde a este verbo, no le corresponde a este verbo, si te das cuenta, porque tú no dices, él hubo la gran necesidad, no se puede, ¿cierto? Entonces no hay un pronombre imaginario antes de hubo, como si es en el caso de devolverá, porque mira, él devolverá, ¿cierto? Él devolverá, está al costado. Yo tomé, está al costado, y acá, a veces le da por volverla a buscar, a veces a él da es el verbo, entonces acá a él, está imaginariamente. Acá, hubo la gran necesidad de contar con él. Este con él, si bien es cierto, es un pronombre, pero no está en función de este verbo. Y como acá estamos hablando de verbos impersonales, tenemos que fijarnos primero en el verbo. Y todo tiene que ser conforme al verbo. Todo tiene que girar alrededor del verbo. Entonces, efectivamente, la clave correcta era la D. ¿Por qué? Porque hubo la gran necesidad de contar con él. Este él es un pronombre, pero este pronombre él no tiene que ver con este hubo. Porque yo no he dicho él hubo la gran necesidad, nosotros hubo. No se puede. O sea, necesariamente tienes que probarlo al costado de este verbo, no aquí al final. Entonces, esa es la aclaración para lo que me estabas preguntando con anterioridad, ¿ya? Tiene que jugar con este verbo. Si está después y no tiene nada que ver con este verbo, entonces, obviamente, este verbo, el verbo, no tiene sujeto. No tiene, pues, ¿no? Porque el hubo no existe. Hubo, yo bien claro les había explicado anteriormente, tanto para la forma de hacer, para la forma de haber, tiene mucho que ver con la parte impersonal. Entonces la clave correcta es la D. El mundo es ancho y ajeno. Es copulativo, estar. Por lo tanto, aquí, ¿qué tipo de verbo tenemos? Verbo copulativo. El impersonal, ¿dónde se encuentra? Se encuentra aquí, en la D, hubo. Devolverá unos libros, esto vendría a ser tanto personal como también podría ser, en todo caso, transitivo, ¿no? Porque acá, unos libros, reemplázalo, los libros, los vendría a ser masculino, entonces esto colócalo antes del verbo. Los devolverá. ¿Qué cosa es? Objeto directo, por lo tanto, esto es transitivo, ¿no? Transitivo. Puede ser transitivo y a la vez personal.
Por eso te digo que puede tener doble función, pero hay funciones bien marcadas que nos impiden darnos cuenta de que no es el otro verbo, ¿no? Entonces, ya, la respuesta correcta era la D. Hubo la gran necesidad de contar con él. Este él no tiene nada que ver con este verbo de aquí, con el hubo. Es aparte, es un adicional, es parte de un complemento más al final de la oración. Tienes que jugar con el verbo y con lo que está antes del verbo. Ya, ahí recién. La clave correcta es la D. 5. ¿Qué oración presenta verbo transitivo? ¿Dónde está el objeto directo aquí? A ver, pueden responder ya. A ver, vamos a analizarlo. Carol Valera me dice la E, Lady Saavedra la E, Eric Yacila la C. También hay opiniones divididas. Vamos a ver quiénes tenían la razón o de repente ninguno. Vamos con la 5. A ver, ¿qué oración presenta verbo transitivo? Puede irse a cualquier parte, ¿ya? Puede irse a cualquier parte. Nos dice acá, nos explica aquí la oración. A ver, el verbo es puede, ¿no? Él puede, ¿no? Él puede irse a cualquier parte. La frase a cualquier parte, ¿qué sería? A ver, conjúgalo. ¿Lo puede irse, se puede decir? ¿Le puede irse, se puede decir? No, por lo tanto estamos ante un verbo, en todo caso, intransitivo. La clave correcta no podría ser la A. La B, murió cuando trataba de escapar. Obviamente para ayudarnos un poquito tenemos que ponerle un pronombre imaginario, ¿no? Por ejemplo, él murió cuando trataba de escapar. Murió vendría a ser el verbo. Cuando trataba de escapar. A ver, todo este cuando trataba de escapar, ¿puedo reemplazarlo por lo? A ver, él lo murió, él le murió, no da. Entonces, efectivamente, estamos ante un intransitivo también. Soñaba. Soñaba con viajar muy lejos. A ver, soñaba con viajar muy lejos. En este caso podríamos decir, vamos a reemplazar, él soñaba con viajar muy lejos, con viajar muy lejos. Recuerda que aquí tienes tú una preposición. La preposición que te indica intransitivo. Además, acá si tú dices, lo soñaba, pero acá dice, soñaba con viajar muy lejos. Lo soñaba. Si bien es cierto, encaja un poquito con lo, porque no encaja con le soñaba, encaja con lo soñaba, pero acá hay preposición. Entonces, como hay preposición, básicamente no puedes decir que es un transitivo, esto es un intransitivo, ¿no? O vamos a analizarlo, ¿no? Porque de repente tenemos aquí, según las alternativas. Ahora, estamos aún esperando. Estamos, ya puedes estar. Esto es copulativo, o sea, ni siquiera voy a analizar este verbo, este es copulativo. Le compraron sus poesías. A él le compraron sus poesías, ¿no? Le compraron sus poesías. A ver, si lo trasladamos esto de aquí a una oración normal sin transformar, porque esto ya está transformado en objeto indirecto, ¿no? A ver, vamos a volver a sus orígenes a esta oración. Le compraron sus poesías. Se supone que este le ha reemplazado a la persona a la que le compraron sus poesías. Entonces, esto tiene objeto indirecto, ¿no? Objeto indirecto, porque ¿a quién no ha reemplazado? No ha reemplazado a sus poesías. Y para que sea objeto directo tenía que reemplazar a sus poesías, ¿cierto? Porque después del verbo, ¿quién está? El sujeto, perdón, el sustantivo. Para que sea objeto directo tiene que haber reemplazado a sus poesías, ¿no? Entonces el verbo acá sería en todo caso, o la oración sería de le compraron sus poesías. La forma correcta sería, a ver, déjame analizar un rato. A Juan, por ejemplo, a Juan le compraron sus poesías, ¿no? A Juan le compraron sus poesías. Entonces, reemplazas Juan, o sea, quitas Juan y simplemente dejas le compraron sus poesías. Entonces, estamos ante objeto indirecto aquí. Esto es indirecto. Ajá, esto es indirecto porque sería directo si dijera los compraron, ¿no? Los compraron. Entonces, ahí se referiría a sus poesías, ¿no? Los compraron sus poesías, algo así. Entonces, este le es objeto indirecto, compraron es el verbo, y como no ha reemplazado a sus poesías, entonces estamos ante objeto indirecto. Pues si hubiera reemplazado a sus poesías, ahí sí sería, ¿no? Pero como obviamente no se puede, te das cuenta, esto es objeto indirecto porque encaja con le. Entonces parece que la clave correcta es la C, ¿ah? La clave correcta es la C.
O sea, muy independientemente de que acá haya preposición, haya todo lo demás, ¿no? Porque tú dices, soñaba con viajar muy lejos. Lo soñaba, ajá, lo soñaba. Y este con viajar muy lejos puede ser reemplazado por lo, todo esto, lo soñaba. Entonces parece que la clave correcta está en la C. ¿Por qué? Porque la única duda que tenemos, las dudas que tenemos se encuentran entre la C y la E. Esas son las únicas dudas que tenemos. Pero nosotros verificando acá, la E podría ser si es que hubiéramos reemplazado a sus poesías. Recuerda, lo que está al costado del verbo, sus poesías. Si reemplazamos esto, ahí sería transitivo, objeto directo, pero acá no es objeto directo porque sus poesías está aquí, compraron está aquí y solamente han colocado le, esto es objeto indirecto. Entonces la clave correcta estaba en la C. ¿Quién me dijo la C? Ya ves, analizando todavía se llega. Analizando, descartando, puede ser que sí, puede ser que no. Entonces, analizando recién me doy cuenta. Yacila me dijo la C. Ujú. Sí, estaba un poquito confuso, está bastante confuso, pero simplemente déjate llevar por el lo. En donde encaje el lo, por ejemplo, aquí encaja lo, aquí ya no hay necesidad de encajarlo. En la E no hay necesidad de encajarlo para que sea transitivo. Recuerda que aquí tiene que haber objeto directo. No hay necesidad porque ya está con le. Si ya está con le, ya no hay necesidad de pasarlo a lo. Le indica objeto indirecto. Entonces creo que ya estaba más que claro que la E era objeto indirecto. ¿De acuerdo? A ver, pero para encajar tengo que ver primero el verbo. Exacto, primero tienes que ver el verbo. Pero en el caso de la E ya está encajado. Es como si yo te diera en las alternativas la oración lo compraron, por ejemplo, ¿no? En todo caso, si yo dijera acá lo compraron, haría referencia a sus poesías y quitaría sus poesías, pero acá no han quitado sus poesías. Aquí está sus poesías. ¿Eso qué quiere decir? Que si está esto, ya está transformado y está transformado con le. No sé si me estaré dejando entender. Lo voy a repetir nuevamente porque creo que ya tenemos poco tiempo para terminar, pero es necesario que lo repita porque si no, no me van a entender. A ver, en soñaba con viajar muy lejos, creo que la idea está clara, ¿cierto? Aquí sí está claro, porque puedes reemplazarlo a con viajar muy lejos, puedes reemplazarlo con lo antes de soñaba y encaja perfectamente. Él lo soñaba, o sea, él soñaba con viajar lejos y luego él lo soñaba, ¿no? Encaja perfectamente. En cambio aquí, le compraron sus poesías, ya está con le, o sea, ya está transformado. Es como si en una de las alternativas te pusieran, lo soñaba, él lo soñaba, ya tienes el lo transformado, entonces no hay necesidad de analizar nada. Si ya está el lo, esa es la respuesta. Si el lo o el le está antes del verbo, ya hay objeto directo y ya hay objeto indirecto, ya está mencionado, no hay necesidad de cambiarlo, de pasarlo, de reemplazarlo. Ya te lo ha puesto en bandeja para que tú lo veas. Como acá tienes el le, estamos ante objeto indirecto, porque le y les es objeto indirecto. Entonces la E no podría ser porque el transitivo no pertenece al objeto indirecto. En cambio, en el intransitivo sí se encuentra, bueno, en el caso del intransitivo sí está el le, ¿ya? Ya está, ajá, ya está transformado, ajá, eso es lo que me quería decir. Que le ya está transformado en objeto indirecto, ya está transformado, o sea, no necesitabas ni analizarlo tampoco. En cambio, soñaba con viajar muy lejos, le faltaba transformar, por eso al transformarlo, ¿qué nos quedaba? Lo soñaba, y como sí se puede, este es el objeto directo, la clave correcta es la C. Pasamos a la pregunta 6. ¿En qué oración hay un verbo cuasirreflejo? Recuerda que los cuasirreflejos se conjugan con los pronombres me, te, se, nos y todo eso, ¿no? Entonces, la oración donde no haya eso, o de repente sí hay, pero está un poco escondido, un poco tácito, entonces esa sería la respuesta. A ver, pueden responder ya. A ver, desde donde he dicho ya, tendría que ser John Sebastián, Diana Tiburcio, Adric Yacila. Ya. John Sebastián me dice la E, Diana también la E, y como siempre dando la contra, Yacila dice la C. Vamos a ver en qué oración hay un verbo cuasirreflejo. Recuerda que aquí la acción es involuntaria, o la acción es un sentimiento, o la acción no tiene que recaer en mí mismo, sino que tiene que recaer hacia otro lado, hacia otra perspectiva. A ver. ¿Recuerdas el número? Obviamente acá no hay nada, pues acá no hay me, TS, no hay nada de esto, entonces descartado. Se besaron con ternura. Aquí sí hay, se besaron, pero se besaron, ¿qué significa? Tú lo besas y él te besa, es algo mutuo, ¿cierto?
esa acción tú lo haces para otra persona y esa misma acción él lo hace para ti. Eso significa se besaron. Entonces, en la B había recíproco, verbo recíproco. Te vas hoy, te vas, pero hoy, ¿no? Hoy. Entonces, parece que esta es la respuesta en la 6. A ver, la 6 sí, efectivamente, ¿no? Te vas, porque te vas a ti mismo, ¿te vas a ti mismo encaja? No, entonces no puede ser un reflexivo. Te vas hoy. Aquí está añadiendo, ¿qué cosa? Algo adicional, ¿cierto? Está añadiendo otra perspectiva. Te vas hoy. No está diciendo te vas a ti mismo, no encaja con a ti mismo, porque recuerda que el te encaja con ti. Entonces, ¿te vas a ti mismo encaja? No. Entonces, aquí efectivamente estamos ante un cuasi reflejo en la C. Vamos con la D. Se aman mucho. Se aman mucho. Se supone que la acción de amar, ¿qué implica? Si dos personas se aman, ¿qué significa? Que tú lo amas a él y él te ama a ti. Eso significa se aman mucho. Entonces aquí tenemos reflexivo. No, perdón, recíproco, recíproco. ¿De acuerdo? Porque dos personas realizan la acción. Lo mismo en se besaron, dos personas realizan la acción. Ahora, lo mira fijamente, aquí no hay no hay nada, pues. Acá no hay C, no hay me, no hay eso. Entonces, descartada la E. La clave correcta es la C. Entonces, ahí tú aprendes a descartar. ¿Ya? ¿Qué dice? Recíproco dando la contra, pero en lo correcto. ¿Cómo? No entiendo. Lo miran, se aman mucho. Claro, acá es recíproco, porque tú lo amas a él, él te ama a ti. O sea, para que se amen, los dos se tienen que amar mutuamente, pues, ¿no? Entonces, aquí al costado tiene que estar mutuamente, en tu mente. Entonces, esto es recíproco. Por eso, el cuasi reflejo, allá, que tú siempre vas en contra, allá. Siempre en contra, pero en lo correcto, allá. Ya te entendí, ya te entendí. Ajá. Sí, la clave correcta efectivamente es la C. Eso es un cuasi reflejo, porque si tú analizas, ¿cómo puedes darte cuenta? Analizando los demás, pues, analiza los demás. Al analizar los demás te vas a dar cuenta que esto es otro, esto es otro, este es otro, este es otro. Además, recuerda que para los cuasi reflejos, para los recíprocos y los reflexivos, necesariamente tienen que estar el se, el te, el mes, todos esos pronombres. Si no están, entonces tendrías que ponerlo en duda. 7. Señale la opción correcta. ¿Cuál sería lo correcto aquí según las afirmaciones que tenemos? A ver, pueden responderlo ya. A ver, tenemos a Carol Valera la E, Yacila la E, Anaís la E. Todo el mundo me ha dicho la E, entonces supongo que es la E, ¿no? A ver, ¿qué nos dice la E? El verbo transitivo siempre lleva objeto directo. Respuesta correcta, no necesitamos analizar más. Esta es una afirmación correcta. El verbo transitivo siempre lleva objeto indirecto. Por más de que tú no sepas todo lo demás, por más de que tú no sepas si lo demás es correcto o incorrecto, tú estás seguro de la E porque esto es verdad, esto lo hemos mencionado y está en el libro. El transitivo siempre tiene que llevar un objeto directo. Entonces, esta es la clave correcta, la E. Pasamos a la 8. ¿En qué oración el verbo es cuasi reflexivo? ¿Cuál es un cuasi reflexivo? Pueden responder, espera. Déjame colocar el ya. Pueden responder ya. A ver, tenemos a Guevara, la B. A ver, hasta ahí. Guevara, la B. Yacila me dice la A. John Sebastián me dice la E. Vamos a ver quién tenía la respuesta. Parece que ahora sí ya no estás en lo correcto. Pero igual, vamos a analizar, o de repente sí. Vamos a analizar. Todo depende del análisis. A ver, nos veíamos constantemente. Nos veíamos. La acción de vernos. Yo te veo a ti, tú me ves a mí. Eso significa, ¿cierto? Porque si yo voy a ver a una persona, es porque esa persona también se va a ver conmigo, ¿cierto? Nos vamos a ver, nos vamos a ver. Entonces, aquí hay recíproco. Ahora, en la B, se tocó varias veces el rostro a sí mismo, ¿cierto? Se tocó a sí mismo varias veces el rostro. Este es un reflexivo, porque tú mismo, la acción que haces, te lo estás haciendo a ti. Entonces, esto de acá es un reflexivo. Pasamos a, tenemos acá recíproco, reflexivo. Se cepilla a sí mismo. No está cepillando a otra persona, te está cepillando a ti. También tenemos reflexivo. Se escriben siempre. La acción de escribirse, tú le escribes a él y él te escribe a ti. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Se escriben siempre. Tenemos recíproco. Entonces, en la E, no te vayas sin decir adiós. No te vayas a ti mismo, no encaja.
Acá hay adicional sin decir adiós. Entonces la clave correcta estaba en la E. Aquí está el cuasirreflexivo. ¿Quién me lo dijo? Lo dijo John Sebastián. La clave correcta era la E. Era la E. ¿Ya? Listo. Dice, no es recíproco. Yacila me dice, no es recíproco porque no nos veíamos. Dice. Ay, ay, ay. No, pues, o sea, en el contexto de esta oración. Ya, a ver. Pasamos a la 9. ¿Qué oración presenta verbo intransitivo? Recuerda que el intransitivo carece de objeto directo, no puede tener objeto directo, o sea, puede tener indirecto o de repente no puede tener indirecto, no hay necesidad, pero lo que nunca puede tener es objeto directo, así que el que no se conjugue con lo, esa es la respuesta. Con lo, con la, con los o con la, esa es la respuesta. Entonces vamos a analizarlo, pueden responder, déjenme escribir el ya, ya. A ver, Guevara Naís me dice la B, Carol Valera la B, Lady Saavedra la B. Todo el mundo me dice la B, entonces supongo que será la B, ¿no? Creo que sí, ¿no? Parece que sí. Vamos a analizarlo de todas maneras. A ver, la 9. O de repente no. De repente es otro tipo de verbo, no lo sé. A ver, vamos a analizar. En el Perú se cultivaba un algodón de gran calidad, ¿no? En el Perú se cultivaba un algodón de gran calidad. A ver, este se, aquí tenemos el se, cultiva, viene a ser el verbo, ¿no? En el Perú se cultiva un algodón. Un algodón vendría a ser, en todo caso, el transitivo, ¿no? Perdón, ¿cómo se llama? El sujeto. Al costado de un verbo, un sujeto. En el Perú se cultiva. Aquí en el Perú se cultiva un algodón. A ver, voy a pasarlo a transitivo, a ver si encaja. En el Perú, recuerda que el verbo es cultiva, entonces tú vas a tener que reemplazar todo esto, ¿cierto? El verbo es cultiva y acá tiene se. Vamos a reemplazar todo eso, entonces podríamos decir lo cultiva, le cultiva, la cultiva. En el Perú lo cultiva, el Perú lo cultiva. No encaja, creo, ¿no? A ver, vamos a analizar lo demás para tener la seguridad. Te garantizo que aprenderás, ¿cierto? Te garantizo que aprenderás. Acá tenemos te, ¿no? Que es uno de los pronombres que hemos visto anteriormente. Te garantizo. Encaja con te garantizo, sí, porque tú podrías decir te lo garantizo, ¿cierto? Te lo garantizo y eliminamos que aprenderás. Entonces ahí vendría a ser un transitivo, ¿no? Un transitivo, pero acá te está pidiendo qué oración presenta verbo intransitivo. Acá, te garantizo que aprenderás. Básicamente, yo te garantizo esto, también tiene, como tiene acá el te, tiene el te, recuerda que el me, te, cero, todo eso, se conjuga con el reflexivo, se conjuga con el cuasi reflejo, se conjuga con el recíproco. Entonces, este te garantizo más me da la idea de qué, de ser un cuasi reflexivo, ¿cierto? Porque acá tienes el te, pues, tienes el te. A ver en el otro. Dormía y soñaba constantemente. Él dormía constantemente, soñaba constantemente, ¿no? Acá los verbos están dormía y soñaba. ¿Qué tenemos aquí? ¿Podemos decir lo dormía constantemente? No. ¿Lo soñaba constantemente? No. No encaja, ¿no? A ver, lo dormía. Lo dormía no encaja. Lo soñaba, pero ya no te da la idea, ¿no? Lo soñaba constantemente. Acá, en lo soñaba sí encaja. Lo soñaba constantemente, pero lo dormía constantemente no encaja. Entonces, obviamente vamos a utilizar el primer verbo, ¿no? Lo dormía y soñaba constantemente no encaja. Ajá, eso sería lo correcto. O sea, no es que esta sea la respuesta, sino que lo dormía y soñaba constantemente no encaja. No, no encaja. A ver, de todas maneras vamos a analizar el resto. En el análisis debe estar la respuesta. Queremos casarnos, pero debemos esperar mucho aún. Queremos casarnos, pero debemos esperar mucho aún. O sea, nosotros queremos casarnos, pero debemos esperar mucho aún. Aquí, nosotros lo queremos, ¿lo queremos casarnos? No, porque se supone que es para que haya objeto directo tiene que reemplazar acá algo que se parezca a un sustantivo, algo así, ¿no? O a una frase.
lo queremos casarnos no encaja, porque si yo quito esto, necesariamente esto tiene que prevalecer, ¿no? Tampoco encaja. Necesito el dinero urgente. Lo necesito. Ajá, acá quito el dinero porque mira, este es el verbo necesito. Ya, acá tenemos el verbo, ¿cierto? Necesito. Al costado, ¿quién está? El dinero, ¿no? El dinero. Es un sustantivo. Entonces, yo tengo que reemplazar a este por un lo. Entonces, puedo decir, lo necesito urgente. Lo necesito. Y estoy reemplazando al dinero. Entonces, la E es un transitivo. En la E yo he encontrado un transitivo. Ahora, vamos a ver qué encontramos en lo demás. Esperen, esperen. La E sí me queda claro que no es la respuesta, porque me está pidiendo un intransitivo. Y yo necesito buscar un intransitivo, aquel que no tenga objeto directo. A ver, vamos a analizarlo de nuevo para que quede claro. ¿Ya? ¿Dónde se encontrará el intransitivo? En el Perú se cultiva un algodón de gran calidad, ¿no? Se cultiva. Ahora, tenemos acá el verbo cultiva y al costado está un algodón. ¿Y un algodón qué cosa es? Es un sustantivo, ¿no? Podrías tener la función de objeto directo. En el Perú se lo cultiva. Se lo cultiva. ¿Tú puedes decir se lo cultiva? ¿Encaja o no encaja? Se lo cultiva. Se lo cultiva. En el Perú se lo cultiva. Se la cultiva. No encaja, ¿no? Se la cultiva de gran calidad. A ver, y si lo lees todo, en el Perú se la cultiva de gran calidad. En el Perú se la cultiva de gran calidad. Parece que ahí sí, ¿ah? En el Perú se la cultiva de gran calidad. Entonces parece que acá sí es transitivo, sí hay objeto directo y un algodón es objeto directo. Entonces, por eso tenemos que probar con todas las formas posibles. En el Perú se la cultiva de gran calidad. Ajá, con la, algodón encaja con la. Recuerda que para que sea objeto directo tiene que encajar con la, con lo, con los o con las, ¿no? Entonces, en el Perú se la cultiva de gran calidad. Parece que acá esto es transitivo, también porque hay objeto directo. Ahora aquí, te garantizo que aprenderás. Ya, si bien es cierto, acá tenemos un cuasirreflejo, pero también tiene la función de ¿qué? También tiene la función de transitivo, porque tú puedes reemplazar este que aprenderás. ¿Por qué? Por te lo garantizo y ya está. Esto también es un transitivo. Ahora aquí en la C. Dormía y soñaba constantemente. La dormía constantemente, lo dormía constantemente, no encaja, ¿no? No encaja aquí, porque aquí no hay objeto directo, ajá. En la C no hay objeto directo, solamente está la palabra constantemente. Esto sería un verbo predicativo. Ajá, este es un verbo predicativo, porque quítale constantemente. Ajá, quítale constantemente y funciona dormía y soñaba. Dormía y soñaba funcionan, sin necesidad de un complemento atributo que vendría a ser constantemente. ¿De acuerdo? Entonces, la clave correcta era la C. Tanto análisis, la C era lo correcto. Porque aquí no hay objeto directo, pues. ¿Quién va a ser objeto directo en la C? ¿Dónde está el objeto directo si este es verbo, este es verbo? ¿Dónde está el sustantivo? Este constantemente es un complemento. Es un complemento, nada más. Esto no es un sujeto, no es nada. Entonces, no es una frase como lo tienes acá que aprenderás. Entonces, efectivamente, la clave correcta era la C. Era la C. A ver, vamos a ver quién me lo dijo. Anaís me dijo la B, Carol me dijo la B, Lady me dijo la B, todo el mundo me dijo la B. Nadie le atinó, ¿no? O sea, ¿quién era intransitivo? La B sí es a ver, la B no es intransitivo, pues, porque te está pidiendo quién es intransitivo. La B es transitivo, porque lo puedes conjugar con lo y también es un cuasirreflexivo. Entonces la clave correcta era la C. Aquí no hay, estaba a la vista. Yo también me he demorado en analizar, estaba a la vista. Aquí no hay objeto directo en la C, o sea, a la vista, ¿no? Muy bien, pasamos ahora en te garantizo, acá lo correcto es te lo garantizo y eliminamos que aprenderás, ¿no? Ahí, y ahí hay objeto directo, pues que aprenderás es el objeto directo. Vamos con la pregunta 10, eso sí está súper complicado, es lo más difícil, ni siquiera lo he desarrollado. Ya, a ver, vamos a analizar. La Navidad se celebra el 24 y 25 de diciembre de cada año. Recuerden que nos faltan, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6 preguntitas, así que vamos a esperar terminar con todo porque es necesario que ustedes lo sepan, ¿no? Más o menos por ahí estamos entendiendo algunas fórmulas.
A ver, porque sí, es un tema un poco complejo. Si tú no te das cuenta, generalmente tienes que jugar con el lo. Si no encaja para nada con lo, con las, entonces es otro tipo de verbo. Y además recuerda que los cuasirreflejos, los recíprocos y los reflexivos siempre juegan con estos pronombres, con el me, tese, con todo eso. Entonces ahí creo que vas a tener la clave adecuada. Vamos con la 10. A ver, la Navidad en el Perú se celebra. Primero vamos a subrayar todos los verbos. Se celebra. La Navidad en el Perú se celebra el 24 y 25 de diciembre de cada año, con una cena familiar y como una costumbre se hace la entrega de regalos que suelen ser muy variados y de acuerdo a la posibilidad económica de cada familia. A los niños en representación de los dones que les fueron entregados a Jesús, como una muestra de cariño y amor a su inocencia y pureza. Entonces, te está pidiendo cuántos verbos transitivos hay, o sea, transitivos, los que se puedan reemplazar por lo o por la. Acá están los verbos, acá están subrayados, pero ¿cuál de todos estos son transitivos? ¿Cuáles son transitivos? ¿Hay transitivos o no hay? Porque, por ejemplo, acá yo no puedo analizar un transitivo. Mira, la Navidad en el Perú se celebra, y tú puedes decir se la celebra, se lo celebra. ¿Podemos decir eso? La Navidad se la celebra, o sea, si queremos borrar esto en todo caso, ¿no? Se la celebra el 24 o se lo celebra el 24. Se la celebra. Creo que sí da, ¿no? Se la celebra el 24 y 25 de diciembre. Y ahí ya se supone que esa la está reemplazando a Navidad, ¿cierto? Se la celebra el 24 y 25 de diciembre. Ajá, con se la celebra, da, sí da. Se la celebra el 24 y 25 y ahí hemos eliminado a este lado. Porque recuerda que cuando tiene C se elimina el lado contrario. En cambio, cuando no tiene C se elimina hacia el otro lado. Entonces, celebra tendríamos ahí un transitivo. Y a ver acá, se hace. Y como una costumbre se hace la entrega. Se hace la entrega, se la hace. No, esto sí no encaja. Se la hace. Se les hace, ya, pero se les hace, ¿qué cosa es? Objeto indirecto, entonces no, pues no. Se les hace, ajá, se les hace, encaja acá, ¿no? Se les hace la entrega y acá estamos ante un intransitivo, ¿no? Ya hemos encontrado un transitivo, acá hay un intransitivo, pero solo nos está pidiendo transitivos. A ver, que suelen ser, que la suelen ser, que lo suelen ser, que lo suelen, que la suelen, que la suelen, a ver, la entrega de regalos, que la suelen muy variados, que lo suelen muy variados, no encaja tampoco. Las que suelen, a ver lo que me dice, la entrega de regalos, las que, no, pero tiene que estar al costado obviamente del verbo, pues tiene que estar antes del verbo, si no, no podría encajar. Antes del verbo o en todo caso entre el verbo y el pronombre se, si no, no encaja en este caso. A ver, suelen ser, no, no encaja ahí porque no puedes decir las suelen ser, las que suelen ser no puede ser, ¿no? Las que las suelen ser, no. No encaja porque acá tienes que las suelen ser, no. Y de acuerdo a la posibilidad económica de cada familia, a los niños en representación de los dones que les fueron entregados, acá les está ya transformado en objeto indirecto. Entonces parece que no hay respuesta, solamente encuentro una. En todo caso, yo encuentro acá se la celebra, aunque se la celebra tampoco, no sé, me parece raro. Se la celebra el 24 y el 25. La Navidad se la celebra tampoco, ¿no? Parece que no hay ningún transitivo aquí. Al darme cuenta en este tipo de oraciones no hay ningún transitivo, ¿no? Entonces colocamos que no hay transitivos. O si no, para tener una respuesta, simplemente borren la palabra transitivo, ajá, algo más fácil. Borra la palabra transitivo y tú puedes decir cuántos verbos hay. Hay 1, 2, 3, 4, 5. Entonces la clave correcta marcas la B. Pero borra la parte de transitivos, porque acá yo no veo ningún transitivo. Veo acá intransitivos aquí entre esto y esto, ¿no? Porque tienen objeto indirecto, pero transitivos no veo para nada. Algo que se pueda reemplazar por lo, no hay. Entonces borra la parte de transitivos y simplemente contemos los verbos.
los verbos como celebrar, hacer, soler y ser, ¿no? Aunque suelen, acá hay dos, ¿no? Que suelen ser, acá hay dos, soler, ¿no? Suelen, soler y ser. Acá hay dos verbos, entonces no serían ni 5, serían 6. La clave correcta sería la D. O sea, pero si borras los transitivos, bórralos. Acá hay celebrar, hacer, soler y ser, fueron de ser y entregados de entregar, ¿no? Serían 6 en total, son 6. 6 verbos, pero lo cual no nos indica que son transitivos. Borra la palabra transitivos. Pasamos a la pregunta 11. Creo que ya nos hemos pasado del tiempo, pero igual lo voy a terminar así rápido, no se preocupen. Señale la opción que presenta verbo transitivo. Recuerda el que se puede conjugar con un lo, ¿cierto? Con un lo, las, todo eso. Fue una gran medida. A ver, fue una gran medida. Aquí, si bien es cierto, sí se puede conjugar, pero ¿quién prioriza? El fue. ¿Y el fue qué cosa es? Copulativo. Pero sí se puede conjugar porque tú puedes decir lo fue. Pero ¿quién pesa más? La forma copulativa. Estar, ser. Todos esos verbos son copulativos y esos verbos no pueden estar en el bloque de los transitivos. No, porque en el bloque de los transitivos están todos los verbos predicativos, o sea, los verbos normales. No, lo, ser, estar, todo eso no está ahí. Entonces, fue es copulativo. Acá, vendimos a precios justos. Podemos decir, vendimos a precios justos. A ver, aquí en vendimos, ¿qué cosa tenemos? Estamos en la pregunta 11. Vendimos a precios justos. Acá tenemos a, que es una, en todo caso vendría a ser una preposición que me indica intransitivo y nosotros decimos vendimos a precios justos. Nosotros vendimos a precios justos. ¿En qué forma está? En la B. Vendimos a precios justos. Les vendimos, allá, acá se puede hacer les vendimos, porque te dije que esto no se puede conjugar con los vendimos, ¿cierto? Porque si tú dices los vendimos, se refiere ¿a qué? ¿A una persona? No, pues, sería les vendimos, entonces obviamente intransitivo. Este a precios justos se conjuga con les. Les vendimos a precios justos, entonces este sería intransitivo. Seguimos avanzando. Dime, ¿dónde irás mañana? Y acá tú reemplazas después del verbo ¿quién está? ¿Dónde irás mañana? Entonces, ¿por qué podrías reemplazarlo? Dímelo, ¿no? Dímelo. Y si tú reemplazas dímelo, estás reemplazando ¿dónde irás mañana? ¿No? Entonces prácticamente parece que la respuesta es la C, porque puedes decir dímelo, ¿no? A ver acá. Llegó corriendo, porque recuerda que cuando tenías este tipo de verbos, ¿te acuerdas que te expliqué cuando decíamos recuérdaselo o dímelo? Cuando tienes puede haber tanto objeto directo como objeto indirecto. Si tú tienes ahí dímelo, que termina en lo, entonces es objeto directo, ¿no? Porque tú puedes decir dímelo. ¿Dónde irás mañana? O sea, dímelo. Eliminas todo esto, ¿dónde irás mañana? Y simplemente dices dímelo. Entonces acá objeto directo. Llegó corriendo. Llegó corriendo, verbo llegar, acá corriendo. Llegó, predicativo, ¿cierto? Porque acá simplemente le añades un complemento, ¿no? En todo caso, acá sería un adjetivo, la forma en la que llegó. Llegó corriendo. Añades el complemento, pero si le quitas corriendo, ¿qué te queda? Llegó y sigue siendo un predicativo y se entiende la acción, ¿no? Se entiende la acción. Este sería un predicativo. Ahora, porque no puedes decir lo llegó, ¿no? Y no te da la idea para reemplazar a corriendo. Lo llegó no te indica que corriendo, ¿cierto? Ahora pasamos aquí. Ella llora por el pasillo. Tú puedes decir ella lo llora no encaja. Ella le llora tampoco, porque no te da la referencia de por el pasillo. Por eso te digo que en el intransitivo, este es un intransitivo, porque no tiene objeto directo. O sea, el hecho de que no tenga objeto directo no significa que también es necesario que tenga objeto indirecto, ¿no? Para el intransitivo, si quiere tiene objeto indirecto o si no, no tiene. Pero lo que sí nunca puede tener es objeto directo. Entonces, aquí no hay tampoco objeto indirecto, porque no puedes decir ella le llora, ¿no? Ella le llora y no encaja, no hace referencia al pasillo. O sea, ese le no se relaciona con el pasillo. Si acá estuviese el nombre de una persona, ahí sí le haría referencia, ¿cierto? Pero acá ella llora, ella lo llora, no encaja, no es objeto directo. Ella le llora, tampoco encaja con el pasillo, ¿no? Ella le llora por el pasillo, o sea, no.
Ella llora por el pasillo. Lo que tengo que reemplazar es por el pasillo. Entonces, acá no hay objeto directo ni tampoco indirecto. Entonces, si no hay objeto directo, esto es un intransitivo. ¿Cuál era el transitivo? Era la C, porque reemplazas a dónde irás mañana por dímelo. ¿De acuerdo? Por dímelo. Muy bien. Ahora pasamos a la 12. Voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible. En esperar a que ella llegara era un suplicio para él, pues siempre se demoraba. En la 10 que dije, en la 10 es la D, o sea, borra transitivo y coloca la D, porque estamos contando solamente los verbos, porque transitivos no hay. La 12. Esperar a que ella llegara era un suplicio para él, pues siempre se demoraba y nunca se disculpaba cuando aparecía. Esto está fácil, simplemente menciona los verbos conjugados. Quiere decir que no vas a contar los verbos terminados en ar, er, ir. Esos son los conjugados, los que no terminan en ar, er, ir, sino que ya están conjugados, pues, ¿no? O sea, amar ya está en amaba, amábamos, ya está conjugado. A ver, esperar termina en ar, esto no está conjugado, entonces lo descartamos. A que ella llegara. Llegara ya está conjugado, ¿no? Porque llegar sería el no conjugado, llegara ya está, llegara, llegábamos, llegaste, ya está conjugado. Era del verbo ser, ¿no? Del verbo ser también ya está conjugado. Ahora, un suplicio para él, pues siempre se demoraba, de demorar ya está conjugado en demoraba, y nunca se disculpaba, de disculpar ya está conjugado en disculpaba, cuando aparecía. Aparecía, de aparecer, ya está conjugado. ¿Cuántos conjugados hay? 1, 2, 3, 4, 5. La clave correcta es la B. El único que no estaba conjugado era esperar porque mantienen la terminación ar. 13. Marque la oración en la que estar es copulativo. A ver, pueden responder. Esperen. Ya me había olvidado de darles las respuestas que me respondan ustedes. A ver, pueden responder ya. ¿Ya? ¿Lo tienen? ¿Quién sería en el caso de marca la oración en la que estar es copulativo? ¿Quién de todos estos estar sería copulativo? ¿Cuál de todos? Parece que nadie lo tiene, entonces vamos a analizar. A ver, por ahí Lady Saavedra me dice la D. Vamos a ver si está en lo correcto. A ver, recuerden que, a ver, Carol Valera también me dice la D. Vamos a ver si es lo correcto, de repente no es. Ella está en busca de nuevas emociones. Está. ¿Te acuerdas? Está. Acá tenemos el verbo estar. Hay algo que de repente no te he explicado y es lo siguiente. Observa aquí, observa aquí y lo vamos a repetir ahora. El verbo predicativo, si bien es cierto en el predicativo no se encuentra el ser, estar o parecer, hay casos donde sí se encuentra, pero se encuentra al costado de una preposición. O sea, está en, dentro del predicativo, ¿no? Está en. Ser y estar al costado de una preposición. Está en. Entonces, cuando tú veas el verbo estar y que al costado esté una preposición, entonces ya no es copulativo, sino es predicativo. O sea, recuerda que los atributos, ¿quiénes son? Los atributos puede ser un sustantivo, un adjetivo, un pronombre, una frase equivalente, pero no puede ser ¿quién? Una preposición. Acá no dice preposición, no hay preposición. Entonces, si al costado del verbo estar está una preposición, obviamente no es ya un complemento atributo, sino es preposición y efectivamente ya no es copulativo, sino sería predicativo. Por lo tanto, aquí, habiéndote dicho ya eso, aquí está la preposición, entonces ya no es copulativo. Al costado de está la preposición, ya no es copulativo, es predicativo. Entonces, esto no es la respuesta. Los precios de la verdura están por las nubes. Acá está el verbo están, pero al costado, ¿qué cosa está? Por. ¿Y por qué cosa es? Preposición, por lo tanto ya no es copulativo, sino predicativo. Ella está con vestido de estreno. Está. Al costado, ¿quién está? Una preposición, la preposición con. Entonces ya no es copulativo, sino predicativo. La primera dama está medio celosa. Acá sí, está. ¿Quién la acompaña? ¿Qué te dije que podría ser para el verbo ser, estar, parecer? Podrían ser sus respectivos atributos. Un sustantivo, un pronombre, un adjetivo. Y acá, medio celosa. Medio, determinante de cantidad y celosa, nombre. Determinante más nombre, sustantivo. Entonces, ¿quién está al costado de esta? Un sustantivo. No hay preposición. Acá no hay preposición. Entonces, la clave correcta es la D. Acá el verbo estar está en copulativo. Acá, había estado nevando. Había estado nevando. Ya, pero acá estado
Esto de aquí, estado nevando, acá hay doble verbo, entonces no estamos ante un copulativo, ¿cierto? No estamos ante un copulativo, había estado nevando, acá tenemos doble verbo. Y para esto ya el verbo principal pasaría a ser nevando. Entonces, efectivamente, y conforme va avanzando toda la oración, había estado nevando, esto, ¿qué tipo? Ese es un impersonal, si te das cuenta, ¿no? Porque tú no puedes decir, él había estado nevando. Entonces, esto es un impersonal. La E es un impersonal, es un verbo impersonal, ajá. Es un impersonal. Por lo tanto, la clave correcta donde le está de forma adecuada es la D, es un copulativo. En la D es un copulativo. La 14, ya nos faltan dos nada más. Presenta verbo recíproco. A ver, vamos en los recíprocos sí no van a tener ningún problema. Pueden responder ya. A ver, Carol Valera me dice la E, Yacila también la E, Guevara la E y Maritza me dice la A. Ahí hay una diferencia, ¿no? A ver, debemos partir mañana. Debemos partir mañana. Ya, esto está en plural, sí, te da la idea de recíproco, pero tienes que analizar los demás para darte cuenta cuál dejas y cuál descartas, ¿no? Entonces vamos a analizar lo demás. Tenemos que ser más cuidadosos. Hasta el momento, tiene la idea de, bueno, acá tenemos, o sea, no hay. Si te das cuenta, aquí no hay, para que haya recíproco, tiene que haber me, te, se, nos. Acá no hay. En debemos hay eso, no hay. En tenemos hay eso, tampoco hay. En la pared parece débil, acá tenemos parece y esto sería un copulativo. Meditó toda la noche en su cuarto, acá hay me, te, se, nos. ¿Hay eso? No hay. En la E, los vecinos se volvieron a pelear. C, acá está C. Ahora, se supone que si los vecinos se han peleado, se supone que tú te peleas con el vecino y el vecino se pelea contigo, ¿cierto? Por eso dice que los vecinos se pelearon, porque los dos están disgustados, los dos se han peleado, entonces es recíproco. La clave correcta era la E. Clave correcta era la E, porque para el recíproco, para el cuasirreflejo, para el reflexivo, necesariamente tiene que estar el me, te, esos pronombres tienen que estar, si no, simplemente descarta todo lo demás. Ahora, no es lo mismo ser es un verbo y se es un pronombre. Por eso te digo, no es lo mismo, ¿ah? No vayas a considerar esto como un se. Esto es un verbo. Este se de acá es un pronombre. Recuerda que los pronombres van al costado de los verbos y el verbo va al costado de un complemento, ¿no? En todo caso, este vendría a ser un verbo y acá este sí es un pronombre. El que está al costado del verbo volvieron. Pasamos a la 15 y última. Señala la oración que presenta verbo transitivo. A ver, ¿dónde estará la respuesta? Vamos esperen a que coloque la palabra ya. Ya pueden responder. A ver, tenemos a Carol Valera, me dice la C, Diana Tiburcio la C, a Yacila me dice la D. Vamos a ver quién estaba en lo correcto. Parece que otra vez ganando como siempre, ¿no? Ya, a ver. La niña estaba muy pálida. Estar. Esto de aquí es copulativo, ¿cierto? Copulativo. No hay preposición. Como no hay preposición, entonces no puede ser un predicativo. Hay un complemento que viene a ser un adjetivo, muy pálida. Entonces estamos ante un copulativo, además que está el verbo estar. Los peregrinos llegaron muy tarde. Los peregrinos llegaron. Simplemente déjalo hasta llegaron y quítale el muy tarde, quítale el atributo. Los peregrinos llegaron. Entonces es un predicativo porque el predicativo funciona ya sea con atributo o sin atributo, pero te da la idea de lo que están haciendo, aunque le quites esto de acá. Entonces esto es un predicativo. A ver, ellos regresaron anoche, ¿no? Ellos regresaron anoche. Acá tienes regresaron y tú puedes decir ellos lo regresaron. No, no se refiere a que van a regresar a una persona, sino que acá tú tienes anoche. Ellos regresaron. Esto también es un predicativo, porque quítale anoche y te das cuenta de que se refiere de que esas personas han vuelto, ¿no? A ver, mi equipo perdió el partido. Mi equipo perdió el partido. Tú puedes decir, mi equipo lo perdió. Mi equipo lo perdió. Podría ser, mi equipo perdió el partido, mi equipo lo perdió, ¿cierto? Lo perdió. Reemplazas el partido por lo, mi equipo lo perdió. Ahora, el forastero viajó temeroso, creo que esto está súper sencillo de atinar, este también es un predicativo. Viajó, quítale temeroso, o sea, quítale el complemento, quítale el adjetivo. El forastero viajó y te da la idea de que ha viajado, esto es un predicativo. Entonces la clave correcta se encontraba en la D. Clave correcta, la D.
Muy bien, entonces esa era la respuesta. Ahí nomás, antes de que se retiren, voy a darle algunos tips de la ficha virtual, algunos datos, para que no se confundan al momento de desarrollar la ficha. Es necesario esto, es necesario verificar esto. Termino de explicarles la ficha y ya y ya cuelgo, ¿ya? Pero tengan presente esto de la ficha para que no se confundan al momento de desarrollarle. Voy a dar algunos datos exactos. A ver, sobre el verbo es falso que, creo que aquí sí puedes resolver normal, simplemente verifica qué enunciado es falso, y simplemente marcas, ¿no? Con respecto al verbo. Algo que no lo hayamos dicho, algo que no está en el libro, algo que yo no lo haya mencionado, que no esté tampoco en lo que vas a copiar en el cuaderno. 2. Los verbos transitivos deben presentar, creo que esto sí está fácil. ¿Qué cosa tienen siempre los transitivos? Está súper fácil. Entonces respondemos, ¿no? Algo que quería añadir, se dice objeto directo o también puedes llamarle complemento directo. Es lo mismo. Objeto directo, complemento directo es lo mismo, ¿ya? Ese es un dato extra que quería mencionarte. En la 3, ¿cuál de las opciones presenta verbo reflexivo? Reflexivo es cuando la acción que tú haces es para ti mismo. No estás dando una orden, no le vas a dar una orden a alguien, sino es la acción que tú realizas va a recaer en ti mismo. Ya, la acción recae en ti mismo. Muy bien. Y acuérdate que acá, si bien es cierto, te dije que en los reflexivos estaba el se, estaba el me, te, se, nos, pero a veces no hay necesidad de colocar eso, sino que tú mismo lo puedes entender. Tú mismo lo puedes entender. Lo mismo que da la idea de objeto directo es complemento directo, es lo mismo. Se dice objeto directo, complemento y directo vienen a significar lo mismo. O sea, es su segundo nombre, se podría decir. Aquí, yo te dije que en los reflexivos tú tenías que darte cuenta cuando había me, te, senos y todo eso, ¿no? Pero en estas alternativas que tú tienes, no hay ninguno que diga me, te, senos, ninguno de esos. Entonces, simplemente date cuenta que la acción recaiga en sí mismo, que la acción que yo haga recaiga en mí mismo. Y esa sería la respuesta, ¿ya? A ver, la 4. Encontramos un verbo transitivo. Acá simplemente conjúgalo con lo, ¿no? Si encaja perfectamente con lo, esa es la respuesta. Acá también verbo transitivo, el que encaja perfectamente con lo, con la, con los, con las, esa es la respuesta. Aquí en la 6, verbo copulativo. Recuerda que cuando tienen preposición, cuando el copulativo tiene preposición, ya no sería copulativo, sino predicativo. Pero aquí copulativos creo que están a la vista y paciencia de todos, ¿no? Están a la vista, así que creo que no habría ningún problema. Recuerda cuáles son los verbos copulativos: ser, estar, permanecer, parecer, todo eso, ¿no? ¿Parecer era? No, no. Parecer, estar, sí, claro, pues ser, estar, parecer, sí es, ¿no? Entonces ahí date cuenta, ¿no? Date cuenta en qué casos hace referencia a ello. Ahora, en las 7, el cantar de aquella dama enamorada ha sido bellísimo. ¿Qué tipo de verbo presenta la oración? Si bien es cierto, acá tenemos un verbo, una perífrasis verbal, acá verbo auxiliar a y sido, pero sido, ¿qué cosa es? ¿A qué verbo representa el sido? Entonces ahí das la respuesta. Después del almuerzo me fui a la iglesia del pueblo. ¿Qué tipo de verbo hay aquí? Después del almuerzo me fui a la iglesia del pueblo. ¿Qué tipo de verbo hay? Acá hay mea, acá hay me, entonces no sé exactamente si será uno de ellos. A ver, un ratito, un ratito, un ratito, un ratito. Esta es la pregunta. Un ratito, un ratito, un ratito. Ya. Me fui te indica del verbo ir, ¿no? Me fui, verbo ir. Entonces, como acá tiene me, obviamente tienes que conjugarlo con los 3 que te indican del verbo me. Los demás, descártalo, así de sencillo. En la 9, una de las oraciones presenta verbo intransitivo, ya, aquel que no posee, con el que no puedes conjugar el lo, pues, esa sería la respuesta. Ahora, los verbos copulativos deben presentar complemento. Esto sí está fácil. ¿Qué tipo de complemento presentan todos los copulativos? Aquí están las respuestas. Tú simplemente indicas cuál es tu clave. Ya, a ver, por ahí. Ya, creo que ya está todo, ¿no? Ya está todo. Ah, ya. Recuerda esto también. Espérate. Cuando aquí, por ejemplo, tienes dos verbos, por ejemplo, está cantando.
tienes un ejemplo así, está cantando, él está cantando. Ese está me da la idea de qué, está me da la idea del verbo copulativo estar. Pero como tienes el otro verbo al costado que es cantando, entonces está pasa a ser verbo auxiliar y cantando pasa a ser el verbo principal. Entonces ahí no puede haber verbo copulativo, sino que ahí se convierte en verbo auxiliar. Entonces esa es la diferencia. Si al costado de está tienes otro verbo, ya sea en la forma de participio, ¿no? Participio, todo gerundio, todo eso, cantando, jugando, todo eso, entonces efectivamente ese está se convierte en auxiliar y el cantando, bailando es el verbo principal al que tú tienes que analizar. Entonces ahí viene la diferencia entre cuál puede ser copulativo y cuál no puede ser copulativo. Ya me he pasado media hora tratando de explicar esto porque de verdad que es un tema súper complejo y para ustedes el nivel está mucho más alto que el nivel que tenía tercero o cuarto, ¿no? Entonces yo creo que hasta ahí he dejado claro los puntos que tienes que saber o tienes que tener en cuenta, como por ejemplo del ha sido también, ¿no? Ha se convierte en auxiliar y el sido es el verbo que tú tienes que analizar. ¿Y sido qué cosa es? ¿De qué verbo proviene? Entonces ahí te das cuenta. Cuando tú me dices ha jugado, claro, ha jugado no puede ser copulativo porque ha es auxiliar y ¿quién sería el verbo principal? Jugado, ¿no? Jugado es el verbo principal. Entonces eso no es un copulativo. Recuerda que el copulativo es ser, estar, parecer y todos los demás mencionados. Y en ningún momento he mencionado el a, ¿no? El a nunca he mencionado para copulativo. El hacer o el haber nunca los he mencionado en el copulativo. Los he mencionado en algunos casos del impersonal. ¿Ya? Entonces, ya nos despedimos porque ya nos hemos pasado de la hora. Si tienen alguna duda con respecto a la ficha, vuelvan a escuchar el video en esta parte donde te he estado dando los datos y resuelvan, ¿ya? Muy bien, entonces me despido. Adiós. Ya pueden colgar.